Muy buenos días tengan todos ustedes, amables públicos, que sábado tras sábado apuestan a esta propuesta, Cooperativismo y Desarrollo. Este es un programa, consecuentemente, que busca decirle las virtudes que engloba el cooperativismo como manera de asociarnos y arribar a grandes conquistas, no solo en el plano económico, sino familiar, social y demás. Pero antes de proseguir con este espacio, yo debo de darle la gentil bienvenida también al productor de este programa, mi querido amigo el doctor Marcelo Carmona. Muy buenos días, doctor, ¿cómo se siente? Buenos días, Teddy. Buenos días, amigos televidentes. Bendiciones para todos. Aquí con otra entrega más de su espacio Cooperativa y Desarrollo. Así es, doctor. ¿Sabe qué? Tenemos que focalizar temas puntuales y no porque lo vayamos a traer de los cabellos, como dicen por ahí, sino porque son temas obligados. Y nos vamos a referir específicamente a los ejércitos que conforman la nación, y tenemos el ejército de la República Dominicana y nuestro presidente Luis Abinader. Miren, señores, ustedes saben que el proceso de guerra suscitado entre Ucrania y Rusia se ha dado por cuestiones de geopolítica, por aspectos que van inclusive más allá de nuestro espacio de entendimiento, amén de la distancia. Pero es justo que nosotros, dentro de nuestra cosmovisión, tengamos que aportar a los procesos y la contienda bélica que se establecen allí. Miren, es una lucha a todas luces desigual, que está ya haciendo una roncha en la economía universal. Este conflicto que se ha suscitado entre estos dos países, inclusive hermanos, que comparten un legajo histórico de integración, porque antes de caer la ex Unión Soviética eran todo parte de esa gran república socialista. Ahora bien, el ejército de Rusia concentra un ejército de 800,000 soldados, con un cuerpo especializado de alrededor de 200,000 hombres más. Y tenemos los datos que hemos buscado y referenciado para ustedes, una élite especial de 69,000 efectivos. Por el contrario, el ejército ucraniano concentra 200,000 efectivos en sus filas militares. Ese es el ejército, esa es la columna vertebral que hace posible inclusive la continuidad de la vida democrática en los estados, cuando los países tienen este sistema, porque los sistemas de gobernanza son distintos. Hay monarquía, hay dictadura y demás. Ahora, los sistemas democráticos, que son los que el mundo en su mayoría se establece en los países, la columna, el sostén de esto. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, señores, porque el presidente Zelensky, antes de investirse jefe de Estado de una nación tan poderosa y fuerte y productiva como lo es Ucrania, era un comediante. Y al entrar en esta contienda bélica, con un país a toda luces, con un potencial y una diferencia abismal frente a ello, descomunal. ¿Y por qué esa gente han podido resistir estoicamente, heroicamente, valerosamente? Señores, las estrategias que se establecen ahí es dictada por el ejército, por sus guardias, por sus soldados. Fíjense la importancia de tener un cuerpo militar que responda a los intereses de su nación, mientras que un ejército va a pelear y entra a tierra foránea como un mandato casi obligado, cumpliendo una orden, porque los ejércitos en las naciones son instituciones que se les paga, hay un salario, y entonces están en una organización en función de la determinación poblacional de las naciones. Aquí tenemos un ejército de 69,000 soldados. Hay otros que tienen 1,000,000 y pico, como es el caso de Rusia, como es el caso, por ejemplo, de la China. Pero en esta guerra, y lo que queremos resaltar, la valentía, el heroísmo del pueblo ucraniano, se da sencillamente porque se está peleando por su patria para defender su historia, su razón de ser,
lo que concentra, lo que simboliza esa nación para cada ucraniano, mientras el otro va básicamente cumpliendo una orden, el otro entonces está resistiendo, y esto ha provocado una evolución, una involución económica de predicciones que tenemos que ver más adelante, Marcelo. Sí, mira, esto ha sido un acontecimiento bastante importante, naturalmente. Ante la opinión pública, Rusia ha perdido la guerra, Ucrania Así se es. mantiene arriba, pues todo el mundo está de acuerdo con ello. ¿Cuál es la situación que se da? Que en estos tiempos ya los países están pensando en su economía a modo personal. Hoy, ¿qué nos importa a nosotros como dominicanos si la OTAN quiere tener armamento de guerra cerca de Rusia? Pero lo que sí nos importa a nosotros es que el 30% de ese gas natural y de esa varilla que entran al país desde Ucrania y de Rusia no están entrando. Entonces, ese es un problema que nos afecta a nosotros de una manera directa. Ahora bien, los rusos luchan por un objetivo de ellos. Ucrania quiere mantener una unificación con los Estados Unidos porque entiende que hasta cierto punto le puede favorecer ser miembro de la OTAN, pero ya esos son problemas de ellos. Lo que sí se está afectando el mundo entero porque esto crea una parálisis económica tan profunda como la que ha creado el COVID. Mientras tanto, señores, el sector cooperativista, que es por el cual nosotros siempre hemos venido enarbolando, ha estado hombro con hombro, Así apoyando a Ucrania. Y ayer, en el día de ayer, la cooperativa de Arroyo de San Serván envió 4 camiones de alimentos para Ucrania. Eso es algo que, si bien es cierto, 4 camiones Pero el simbolismo no pueden sufragar, saciar el hambre de un pueblo ruso, pero manda un mensaje. Ese metamensaje le dice a los demás países y a los productores que sí deben de enviar ayuda. A lo propio lo ha hecho los Estados Unidos, pero ¿qué resulta? Que este no es un problema de hambruna que tiene ese país. Es un problema de guerra y ellos lo que quieren es que lo ayuden a combatir a Rusia, que fue sagaz y actuó con mucha inteligencia destruyéndole todas las bases militares, los portaaviones, los aeropuertos, y aunque ellos tienen una fuerza aérea que tiene posibilidad fuerte para combatir con cualquier potencia, el factor sorpresa lo traicionó y hoy no pueden hacer nada. Fíjense que hubo en esta misma semana unas declaraciones que dieron el miércoles los rusos de que los Estados Unidos dijeron que iban a ayudar a Ucrania, sobre todo con algunos armamentos, y ellos le dijeron, bueno, que ellos sabrán dónde van a comprar los motores para sus misiles, que tendrán que utilizar palo de escoba, como si se tratara de una burla. ¿Pero por qué? Porque Rusia justamente es que le vende a los Estados Unidos parte de esos motores. Ahora, para que ustedes vean lo complejo de la guerra, los Estados Unidos han querido enviar armamento a Polonia, pero los ucranianos les dicen, nosotros queremos que si nos vas a ayudar con armamento, si nos vas a ayudar con instrumentos de guerra, mándanos de la producción rusa, porque esos son los que ellos conocen, y ellos prepararse para una ofensiva con misiles o con cualquier
otra indumentaria de fabricación americana, le llevaría un tiempo entrenarse para aprender a practicarla. Así es. Mira, Marcelo, lo que tú has dicho es bastante importante. Las cooperativas juegan un papel fundamental en cuanto al apoyo para esta guerra fratricida que de una u otra manera lo que a su paso lleva muerte, horror, miseria y desolación en esas naciones. Ver dos pueblos así en conflicto y civiles perdiendo la vida no es lo propio de una cultura de la paz, del entendimiento y raciocinio, del buen vivir entre las naciones. Ahora, razones tienen y lo que queremos sintetizar es cómo el ejército, por ejemplo, para decir del ejército de la República Dominicana que concentra en sus fuerzas integradas, tanto la Armada como la Fuerza Aérea Dominicana y la Guardia Nacional, 64.000. ¿Te refieres a las Fuerzas Armadas? A las Fuerzas Armadas porque en conjunto, las sí. Fuerzas Armadas se subdividen, claro, se subdividen en cuatro. Exactamente. Entonces, tienen una cooperativa muy importante ellos, que le llaman la COPINFE, cual vamos a mencionar, exactamente la tenemos ahí, y que salvaguarda también otro aspecto, como ha dicho el doctor Marcelo Carmona, lo que es la dignidad del soldado. ¿Y ustedes saben cómo la salvaguarda? Bueno, el dinerito nunca nos da para muchas cosas, pero ¿qué pasa? Que entonces existen los agiotistas, los usureros. Entonces cuando un guardia se ve compelido por error a pedirle un préstamo a un prestamista con unos intereses tan elevados y que no honra, entonces ¿qué hace el prestamista? Que lo sugestiona, y es muy incómodo que un militar que debe de exhibir un decoro y que es una simbología en la nación esté entre dime y directa. Entonces, por eso ellos han creado esta cooperativa que ya el soldado, el guardia, el militar no tiene que ir a buscar del auxilio a otro espacio, sino que toca las cooperativas. Y miren, en otro punto, tenemos que honrar la valentía heroica de los militares del mundo, pero específicamente de los dominicanos. Y sabían ustedes que precisamente al concluir esta semana, el pasado 9 de este mismo mes de marzo, se conmemoró el nacimiento del patricio Francisco de Rosario Sánchez. ¿Y por qué lo traemos a colación? Bueno, porque ese fue un militar, si no lo sabían ustedes. Primero un intelectual, se graduó de abogado, un togado, como el doctor Marcelo y los amigos que saben están en el argot del derecho, se le establece hacia el que ejerce la profesión de la abogacía, un togado, pero además a la salida a Curazao en el 1843 del patricio Juan Pablo Duarte, él quedó al frente de la Trinitaria y en el movimiento revolucionario entonces se le otorgó el rango transitorio de coronel para poder dirigir ese ejército independentista. En fin, que Francisco de Rosario Sánchez simboliza también el decoro de lo que es el militar, pero también simboliza esa trilogía de cooperativista consagrado y concentrado entre Juan Pablo Duarte, que formó la Trinitaria como una manera de cooperación, para cooperar con la República Dominicana. Esa es una de las génesis del cooperativismo en la República Dominicana. Decir que tristemente murió fusilado el patricio Francisco de Rosario Sánchez en San Juan de la Maguana después de ser embocado y herido en El Cercado, un municipio de la provincia de La Espiña. Luego de traerlo a San Juan y 4 días posterior a su captura, fue fusilado en el cementerio municipal, que precisamente está ese cementerio, en San Juan de la Maguana. Así que honor y honra a este padre de la patria que conforme esa trilogía, y creo que es el único país en el mundo que concentra 3 padres de la patria. Tiene 3 en esa batalla, él fue herido en la Ingle y posteriormente, como tú señalas, fusilado, independientemente de lo que pudiera pensar cualquier otra persona. A mí me da la impresión de que Santana debió haberse sentido muy mal con ese fusilamiento, porque él tenía su discrepancia con Sánchez, pero también le tenía ciertos niveles de cariño, y eso quedó expresado porque en múltiples ocasiones él trató como de buscar
tener esa cercanía. Así Pero es. ¿qué sucede? Pero además, Que la Marcelo, política es complicada. sí, pero además, fíjate que si tenía una afinidad con Santana, que fue inclusive ministro de su gobierno, fue Claro, encargado claro. fue designado una ocasión como fiscal. En ese tiempo el derecho lo regíamos básicamente del derecho napoleónico, pero además fue un hombre que entregó mucho. Murió el 4 de julio del 1861, una nota histórica, fusilado en San Juan de la Maguara. Por Este eso Patricio. es que en alusión a que él fue fiscal, ese día también se conmemora el Día del Ministerio Público, porque tú sabes que Sánchez tenía la particularidad, porque ellos hacían esa dinámica, esa trilogía. Por ejemplo, con relación a lo que era el perfil armamentista, el hombre estratega para la batalla, ese era Matías Ramón Bella, que de vocación era militar. Pero Sánchez era, de los tres, el componedor, el político, el que tenía todo el conocimiento de cómo excitar las masas, cómo concretizar, hacer esos arreglos a nivel internacional si fuese necesario, o hacer la tratativa política, porque para una independencia se necesita ese tipo de tratativa, personas que puedan convencer a otra gente de otros países. Entonces, era Sánchez ese político que tenía esa perspicacia. Así es. Y precisamente este mes es un mes alegórico que nosotros tenemos que referenciar lo positivo y honrar en su justa dimensión ese legado histórico que nos dejan, e inclusive hombres y mujeres valerosos. Y vamos a referirnos también precisamente en esta semana que ha de concluir, en el día de mañana, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Nosotros tenemos que conmemorarlo y decir, señores, que la ONU, en su soberanía, emitió una resolución para honrar nuestras heroínas, las hermanas Mirabal. Pero eso tiene una génesis, una historia. Señores, la Confederación de Mujeres Socialistas en Alemania en el 1910 proclama el Día de la Mujer, no internacional, luego se adopta internacional, para reivindicar la lucha de las mujeres en todo el mundo. Un ser inclusive que en el pasado siglo fue muy marginado, apartado, pero que poco a poco con su valentía se ha abierto espacio en la gran sociedad universal y hoy podemos disfrutar de mujeres que son senadoras, presidentas del país, ministras y demás. Eso ni siquiera soñarlo en un tiempo pasado. E inclusive aquí se le confiere el voto después de mucha lucha en el 1948, después de mucha conquista y mucha lucha. Es decir, honramos a estas hermosas y valerosas mujeres dominicanas en el día ya pasado, 8 de este mismo mes, Día Internacional de la Mujer, que con su fuerza laboral también hace la integridad y es el soporte del hogar en el mundo entero. Aparte sí, de que son... Justamente ese grupo de mujeres que se enfrascó en esa lucha, en esa fábrica, ellas querían. Lo que procuraban era que las mujeres tuvieran un salario igual al de los hombres. Así es. Si realizaban un trabajo también encomiable como ellos, bueno, pues merecían el mismo salario. Ahora bien, la ONU, tal y como tú señalabas, de una manera habilidosa, porque hay que decirlo, esos organismos internacionales se la traen. Viendo el problema de las hermanas Mirabal, su muerte, entonces se consagró para que nosotros ese día celebráramos el Día Internacional de la Mujer. Así es. Fundamentándose en ese hecho que llenó de luto a toda la población dominicana, y déjenme decirle que sirvió también de acicate para la muerte de Trujillo. Así es. Porque hubo personas que dijeron, mira,
Pero este hombre ni las mujeres respeta. Y eso justamente fue lo que provocó la muerte de Trujillo. Así es. Miren, vamos a una breve pausa comercial y en breve retornamos aquí en su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio, Cooperativismo y Desarrollo. Miren, la verdad que para nosotros es muy gratificante conectar con ustedes sábado tras sábado y poderles retransmitir estas buenas vibras que siempre desde aquí nosotros transmitimos y que ustedes también recibimos de ustedes, puesto que las impresiones nos llegan de que estamos poco a poco calando en el gusto de ustedes. Y esto puesto que hacemos una propuesta con amor, con entusiasmo de corazón. Miren, ustedes saben que la cultura de una nación, de un país, es distinta y variopinta. Y eso se ramifica en las diferentes naciones que adoptan una manera de ser y entonces establecen un legajo cultural. En este caso, propiamente, en el sector cooperativo, y es el que nos vamos a referir en breves instantes, tenemos que empujar y hacer una cultura de elevar la literatura criolla del cooperativismo nacional, puesto que pocos cooperativistas se han dedicado a plasmar sus experiencias, y experiencias inclusive foráneas, en cuanto a lo que es la literatura y todo esa metodología, esa planificación, para nosotros poder entender mejor esta cultura. Nos referimos, señores, a los libros y vamos a seleccionar 5 libros de pocos, ya dijimos que hay pocos los que se han dedicado a escribir y a dejarnos con su pluma un registro histórico del proceso del cooperativismo criollo. Así que ahí lo tenemos, señores. Esos son los top 5 de los mejores libros que concentra el sector cooperativo dominicano en la actualidad, al cual invitamos a la población en sentido general, no solo esa población cooperativista, sino a la población en sentido general, que adquiera una de esta literatura para que eleve su acervo. Y vamos a empezar con la primera obra que tenemos, que la escribió una persona que nosotros tuvimos por aquí, Marcelo, nuestro querido amigo Jorge Elijo Méndez, Nuevas técnicas de derecho y legislación cooperativista, que consagra y que concentra este libro, inclusive recoge toda la metodología y todas las experiencias y todo lo que se puede hacer para mejorar ambas legislaciones, tanto la ley 127-64 como la ley 3163, que consagra y concentra todo el andamiaje del sector cooperativo. Vamos a ver la segunda obra que tenemos es Guía del Dirigente, Evolución Cooperativa, de Ramón Isidro Ditren. Ese es el papá del padre de Ignacio. Un cooperativista, señor, autodidacta, básicamente, formado por sí mismo, bajo su experiencia en la década del 60, 70, 90, y que aportó, y de hecho fue el primero que comenzó a escribir sobre el cooperativismo en la República Dominicana, y tiene un legajo de algunas 14 obras en su haber. Pocos lo han logrado. Obras interesantísimas. Vamos a ver el tercer libro de nuestro querido amigo, don Bernardino Ortiz Vargas, La organización, administración, manejo y gobernabilidad de las cooperativas. Miren, tanto don Bernardino como el señor Ramón Ignacio Ditren, ya fallecido, fueron alumnos directos del Pablo Estilo. Ahí esa obra literaria de cooperativas, del cooperativismo criollo, concentra todo lo que es el proceso de usted organizar una cooperativa. Ahí está un modelo de acta de asamblea, acta de reuniones, cómo se organizan las asambleas, ahí están las reuniones. Eso es un manual didáctico que don Bernardino Ortiz nos ha legado para la presente y futuras generaciones. Y seguimos con la tercera obra, la cuarta obra de la vía cooperativa. Este es del profesor Julio Furcal y recoge todas sus experiencias durante 30 años en el sector cooperativo y ex pasado presidente del Consejo Nacional de Cooperativas, un hombre que le ha tocado representar tanto la República Dominicana en playas extranjeras. Entonces nos deja
este manual, esta obra, el cual sintetiza todas las experiencias, como esa integración de las cooperativas en América Latina y una literatura muy interesante. Y concluimos con la última obra de nuestro querido amigo Claudio Ramírez, un joven cooperativista, Nacimiento, Evolución del Cooperativismo Universal. Miren, esa obra es tan interesante, señor, y la recomiendo las 5, pero esta obra en sentido general tiene una significación porque detalla cómo nace el cooperativismo en Europa, en América Latina. Entonces, lo subdivide y lo trae más concreto, cómo nace en la República Dominicana, en el Perú, en México, en Brasil, en Uruguay, en Paraguay, en Puerto Rico, en fin. Es una obra que concentra alrededor de 500 páginas, y el cual le motivamos y le invitamos al público en sentido general para que así pueda adquirir. Y siguiendo con la literatura, hoy es un día de historia, de rememorar todo lo que hemos sido, todo ese legajo cultural que nosotros tenemos que elevar. Miren, señores, el Consejo Nacional de Cooperativas, el CONACOP, hizo una alianza con el ex pasado presidente del Consejo Regional de Cooperativas de las Américas, el señor Félix Cristi, y él nos muestra, y de hecho hay una alianza entre el CONACO y él para que desde allá, desde su ciudad, su país de origen, pueda llegarnos a nosotros una literatura que concentra, y vamos a pedirle al señor director que nos ponga la obra de cómo, ahí lo tenemos, Inteligencia Empresarial de las Cooperativas. Esa obra, señores, de Félix Cristian, establece que las cooperativas son empresas y por ende para usted manejarla tiene que tener una formación. Entonces te indica cómo manejar estas empresas emocionalmente también para que puedan ser productivas sin perder el objetivo y la esencia que le dan origen. ¿Y cuáles son los objetivos y esencia que le dan origen, señores? Bueno, sus valores y sus principios que alberga, pero tiene que ser una empresa productiva con un carácter empresarial, Marcelo. Sí, mira, cuando tú hablas de esos libros, la parte más idónea sería leerlos todos, porque dentro de ellos, pues, hay unos que tienen aspectos didácticos, donde tú puedes referenciar los modelos y guiarte por tu propio instinto para la formación de la cooperativa, de las asambleas y de todo lo que tú tienes que realizar. Y hay algo que es bastante importante y es, señores, en una ocasión dijo una frase Mao, creo que fue Mao Zedong, que una persona que no lee no tiene derecho a la palabra. Cuando usted se lee esos libros, se dará cuenta de todo ese manejo práctico y de esas experiencias acumuladas que tienen estos escritores que la han comprimido para inyectársela a su cerebro, y la verdad es que usted queda tan edificado que conoce todas las interioridades de la cooperativa, y eso es un aspecto bastante importante, cómo sacarle la productividad y sobre todo manteniendo esos principios éticos, porque la cooperativa, como su nombre lo dice, es cooperación, es ayuda, es colaboración. No es que usted vaya a explotar una cooperativa para su provecho personal, como ha ocurrido con algunas, que emplean el nombre y utilizan utilizan esos mecanismos, esas facilidades que de una forma u otra tiene la cooperativa para omitir pago de impuestos. Así es. Y no debe ser así. Miren, este legajo doctrinario literario que nos legan estos 5 escritores, tanto en el orden como lo establece Jorge Eligio Méndez sobre la legislación del cooperativismo en la República Dominicana. ¿Por qué? Bueno, porque las cooperativas son empresas
Y si son empresas, tienen que estar precedidas por una ley que la normatice. Y tiene que haber un ente regulador que sea el intermediario entre los propios socios, la empresa cooperativa y exterior y viceversa. Porque se pueden suscitar algunos entronconazos y comprensiones de ley, algunas interpretaciones. Entonces, eso es un aporte que hace este escritor. En cuanto a don Bernardino Ortiz Vargas sobre la organización, manejo y control y gobernabilidad de las cooperativas, se establece ahí un manual didáctico, como ha dicho el doctor Sí, Marcelo tiene los Carmona. formularios. Tú vas a hacer una asamblea, Sí. te dice, Todo tú hiciste una reunión. su formulario. Ese es el término, Sí. tiene sus formularios ahí intrínsecos en esa obra. Pero tenemos una obra tan interesante de ya el fallecido don Ramón Ditren, que fue alumno directo del padre Pablo Estil, sobre el dirigente cooperativo. ¿Qué debe de exhibir? ¿Cómo usted debe de formarse? Y sus aportes. Porque en el cooperativismo no se admiten individualidades, se piensa en colectivo, porque usted está manejando una empresa de todo. Y entonces tenemos vía cooperativa del profesor Julio Furcal, un recorrido durante sus 30 años de experiencia en el sector. Y por último, esta obra del joven Claudio Ramírez, un educador de este sector, sobre el proceso, cómo se han construido las cooperativas en diferentes países. Y esto así lo sustraemos y hay que darle los créditos de un artículo que escribiera nuestro querido amigo Pedro Guzmán, que hace referencia y motivamos a los nuevos actores del sector cooperativo a que se motiven y que puedan legar, porque básicamente lo que hace la cultura de una nación, Marcelo, son sus escritores, porque Claro. concentran la historia, ¿verdad?, los procesos históricos pasados, pero no pueden referenciar hacia el presente. Sí, entonces, porque fíjate, nosotros viendo estos escritores que todos han hecho un trabajo encomiable, sin lugar a dudas. Y te digo esto porque con la lectura de esos 5 libros, entonces uno logra conjugar una serie de elementos que cuando tú te pones a mirar en el fondo, llenan un espacio que cualquier persona puede tener vacío. Yo te digo en el caso del libro de Bernardino, que probablemente un libro escrito con un lenguaje bastante llano, donde el escritor puede recrearse y entender a plenitud todo lo que se le está planteando, pero también le da la base, le sirve de guía para tú utilizar esos formularios sin necesariamente tener que asesorarte con algunos expertos para poder entonces crear toda esa estructura que son internas, pero además, entonces tú tienes el libro de Julito Furcal, tienes también el de Jorge Elío Méndez, Claudio Ramírez. Sí, entonces esos otros libros te ayudan como a convertirte en un erudito, a profundizar más dentro del campo y sencillamente así para los amigos televidentes que quizá quieran principiarse dentro de este ámbito del cooperativismo, tienen una fuente bastante fecunda de la cual beber para nutrirse de eso. Así es, y decir, señores, que vamos a hacer, y es una promesa de este espacio, Cooperativismo y Desarrollo, un programa especial sobre todo el invernal literario que hemos concentrado aquí en la República Dominicana, literatura criolla, de las experiencias de nuestros cooperativistas que nos las ponen en la mano y nosotros tenemos que referenciarlas. Miren, señores, el cooperativismo en su esencia es crecimiento y nosotros tenemos que decirle a ustedes cómo anda este sector en macro concentrado, que es fuerza, cobijo y garante de millones de seres humanos ahora en este mundo que está tan convulso, donde las incomprensiones, las desavenencias están a flor de piel. Fíjense cómo 2 países enfrascados muy lejos de aquí hacen entonces un rezago en la economía universal. Se le estirpa el flujo económico a un país grande, entonces no salen materias primas, productos elaborados de ese país, pero tampoco entra el dinero necesario para que se puedan mover. Y eso entonces
hace de un lastre universal. Ahora, las cooperativas, dentro de ese mecanismo de salvaguarda, concentran los valores necesarios y social, con ese componente social, para contrarrestar cualquier situación. Y vamos a dar unos datos y cifras muy importantes de cómo anda el cooperativismo de modo universal. Miren, el mundo entero concentra 3 millones de cooperativas al día de hoy, teniendo cooperativizado alrededor del 12% de la población universal. Y ese 12% de la población universal, señores, está moviendo al día de hoy, Marcelo, 2.4 billones de dólares al año. Fíjense cómo se establece y se le da cobijo a tantos millones de personas. Ahí tenemos el logo del cooperativismo para ejemplificar lo que significa este sector. Son la unión. Usted no puede hacer nada solo, tiene que, porque esto es un precepto asociativo y mancomunado, Marcelo. Sí, mira, cuando uno habla del 12% del Producto Bruto Interno de cualquier país, estamos hablando de una cantidad exorbitante. Exorbitante. Pero oigan bien, amigos televidentes, para que ustedes tengan una idea, una de las luchas que concentran algunos sectores de la AFP, ellos están solicitando apenas que le den el 30% de sus ahorros. Y ustedes saben cuánto significa ese, por dónde anda ese 30% de manera generalizada, como por un 4% de la economía dominicana. Imagínense ustedes que ustedes multipliquen eso por 3. Todo el dinero del mundo. Entonces, ahí no hay calculadora, si tú no hay máquina oye que bien, pueda... Oye bien, nosotros consideramos que sacándole el 30%, que es un equivalente al 4% del Producto Bruto Interno, el país queda en una situación de debacle. Imagínense si le sacamos el 12% a la economía. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que hay aquí algunos ministerios que se manejan apenas con el 2%, algunos de ellos, ¿verdad? Solo el de educación es que está recibiendo el 4%. Entonces imagínense ustedes, eso equivale a que nosotros tengamos por lo menos 6 ministerios sin nada de recursos. Eso es increíble. Miren, pero decir dentro de estas cifras que ofrecemos para ustedes que amén de esos 2.14 billones de dólares que se mueven año tras año, tenemos que referenciar entonces la generación de empleo digno y decente en estas empresas sociales y solidarias, puesto que las cooperativas al momento de emplear establecen salarios competitivos. Tienen que emplear un gerente, los contadores, los abogados, los analistas de crédito, los de todo. Entonces mueven millones de empleo, son garantes de un empleo seguro dentro de este malestar y de esta incertidumbre de la empleomanía universal. Concentran las cooperativas. Pero toma otro elemento en consideración para que tú veas que es un factor, es un intangible, como dicen los norteamericanos. Con esa cantidad de dinero que tiene la cooperativa, que por lo regular esos dineros están en banco. Así es. Esos montos sirven también de fundamento ¿para qué? Para que el país en términos económicos tenga cierto blindaje. Que si tú le saques ese 12% de la cooperativa a las bóvedas de los bancos, ¿tú sabes lo que sucede? Que entonces el peso pierde valor, porque no hay en la bóveda los suficientes recursos para el respaldo de la economía. Por vía de consecuencia, aumenta la prima del dólar y hay menos garantía para otorgar préstamos. Así es. Imagínate, la ley que rige este sector es muy clara. ¿Y por qué, señor, hemos visto que la banca nacional no ejerce un atentado directamente con el sector cooperativo? Puesto que dicen, bueno, ustedes están exentos de impuestos y nosotros tenemos encaje legal, hay que pagar una serie de cosas. Precisamente porque el dinero que recesiona las cooperativas día tras día, dice la ley,
que en 24 horas tiene que pasar a uno de los bancos nacionales. Y por eso, entonces, los bancos tienen una liquidez fresca día tras día para poder desarrollar su cartera de crédito, que también es básicamente necesaria, puesto que nosotros, le da solidez, sí, y nosotros le da decimos, garantía. Marcelo, así, nosotros decimos, miren, el que tiene una economía un poco pequeña, que se mueva con las cooperativas. Ahora, el empresariado, obviamente, evidentemente, se mueve con los bancos. Esto porque los bancos tienen un paquete de tecnología, tienen una serie de mecanismos que libera un flujo económico enorme, el cual la cooperativa no puede hacer. No, porque el banco Sí, es de manera espontánea. es espontánea, Tiene exactamente. por ley, mira, aquí la gente muchas veces desconoce de los derechos que tiene. Tú sabes que, aunque los bancos aquí no lo hacen, pero es en violación a la ley, si yo te emito un cheque a ti, te emito un cheque de 1 millón de pesos, ese cheque tú lo vas a cambiar el último viernes del mes de mayo que viene. Y tú vas a un banco, el cheque está por ejemplo, para el El 30 mes de que viene, mayo. abril. No, pero yo te estoy poniendo 2 meses, no Ok, importa. ok. O para diciembre, Perfecto, te que te entendí. lo ponga. Entonces, y tú vas al banco y lo presentas, no te debe decir el agente bancario, no, porque ese cheque está para el 30 de mayo. Si tiene la provisión de fondo, debe de pagártelo, porque el cheque es pagadero a la Al presentación. instante. Eso es así. Pero aquí te dicen, Sí, no, eso es pero así. te lo doy para hoy Te doy un mismo. cheque futurista, pero si tiene fondo, No, pero que yo te puedo. lo doy para hoy mismo, y te dicen a ti, mire, déjeme confirmar este cheque. Y yo, pues usted no tiene que confirmar nada, porque la ley a usted no le dice que que usted tiene que confirmar. Usted ve el cheque y tiene los fondos, usted debe de pagar. Así es. Eso es así. Miren, señores, felices de estar con ustedes, pero nosotros tenemos que ir a unos compromisos comerciales y en breve retornamos aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Gracias por permanecer con nosotros en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Mire, esto es un compromiso que nosotros sábado tras sábado renovamos con más energía, más fuerza y con un compromiso asumido por nosotros para brindar las informaciones puntuales y pertinentes que vayan por lo menos a ser una razón entre ustedes, una vía. Y por eso que motivamos consecuentemente a que se inscriba a una cooperativa en cualquiera del amplio sector cooperativo. Fíjense que hace unos instantes le referenciamos unas cuantas obras literarias interesantes, el cual nosotros motivamos a que salga a buscarlas, que están en diferentes librerías de aquí del país. Miren, ustedes saben que bajo la vorágine económica universal que vivimos en la actualidad, el gobierno dominicano ha tenido que tomar previsiones para poder contrarrestar esos elementos exógenos que no son propios, que no son producidos aquí en casa, pero que sí nos afectan. Y uno de ellos es el alza internacional del barril del petróleo, puesto que nosotros no somos un país productor de petróleo. Ahí tenemos una gran dependencia en cuanto al crudo que recibimos y que nuestra refinería dominicana de petróleo procesa para poder sostener el desarrollo de la nación. Y dentro de este concepto, señores, el pasado, en la semana pasada, Marcelo, el presidente tuvo que referirse y adoptar una serie de medidas que van a contrarrestar y que son un paliativo significativo para alivianar esa gran carga que no solo la clase media, porque siempre se apuntala que la clase media es la que sufre más, no, y el de abajo, y el infeliz, y el chiripero, y el de día a día. Entonces, le damos un voto de confianza y le damos los créditos a este gobierno, que vemos que día a día se apuntala y se preocupa por el que menos puede, Marcelo. Sí, el presidente ha tenido mucha preocupación por la población dominicana, y en medio de este conflicto de Rusia y Ucrania ha mantenido una información fluida con el país,
Y muchas personas han querido criticar esa parte. Y déjame decirte algo. El presidente Nayib Bukele hace una rueda de prensa todos los días. Después de Bukele, el presidente que más alocución hace es Luis Abinader. Y después de Luis, entonces va López Obrador de México. Y tú quieres que te diga una cosa, cuando tú mides la tasa de popularidad de cada uno, de los presidentes más populares, son ellos tres. ¿En qué orden están? En la misma medida que te mencioné. Los que más hablan son más populares en este tiempo. Ahora bien, el presidente de la República, además, estableció algunos fundamentos básicos. Por ejemplo, hay una escala entre el 85 y 115 pesos el valor del petróleo. Entre ese rango, entre el rango de 85 a 115, entonces el presidente va a mantener el petróleo sin cobrarle el ad valorem. Luego de ahí, si se sale de ese rango, se le va a aplicar en base al aumento que tenga por encima de los 115. Pero cuando hablamos de la clase más sufrida, pues lógicamente, Teddy, es la clase media. ¿Por qué? Bueno, la clase pobre también, pero el presidente anunció una serie de medidas, de bonogas y una serie de compensaciones que van a la clase baja, no a la clase media, ¿me entiendes? Y por eso es que en cierto aspecto uno dice, bueno, pero la clase media es la más sacrificada. ¿Por qué? Bueno, porque la clase alta, que es la que representa el sector empresarial o aquellos grupos que de una forma u otra tienen la capacidad de mover ciertos capitales, lo único que hacen es que esa inflación nos la traspasan a nosotros. Así es. Hay también una compensación por parte del Estado durante unos 4 meses, la supresión del pago de aquellos agricultores que tienen deuda con el Banco Agrícola. Van a durar unos 4 meses y se han tomado medidas provisionales para la importación, tasa cero. Hay muchas personas que han pensado que con esto se pudiera afectar a la producción nacional, pero ¿qué resulta? Que la capacidad de producción que tiene el país tiene hasta cierto punto un límite. Nosotros producimos el 85% de los productos que consumimos, pero mediante un decreto no se puede ordenar la producción de más plátano. Así es. No se puede ordenar la producción de más. Sin embargo, déjame decirte que la República Dominicana, cuando tú observas lo que han sido las importaciones, te darás cuenta que nosotros hemos crecido en casi todas las exportaciones, menos en el tabaco. Ahí hubo una pequeña reducción en ese renglón, pero en todos los demás productos exportables nosotros hemos aumentado entre un 25 y un 40%. Lo cierto es que el equipo económico del gobierno central le ha dado un manejo excepcional frente a esta crisis, primero que golpeó y sigue golpeando con la COVID, donde se activaron una serie de mecanismos para poder sobreguardar y salvaguardar la vida de los dominicanos, comprando vacunas en China, comprando jeringas, porque aquí nadie le regala nada. Puede existir la solidaridad momentánea. Y oye bien. Entonces, fíjate que ese aspecto que tú hablas de Marcelo, de la agricultura y la economía, sí. Fíjate que la exportación subimos. Pero subimos en la exportación. Pero sobre el riesgo de que uno de los productores mayores del mundo sobre lo petroquímico es Rusia. Y, sí. que esos fertilizantes no están saliendo y por eso... La urea que viene de allá. Exactamente. Pero déjame decirte, porque las estadísticas son bellas, porque se parecen mucho a los bikinis. Que te muestran ¿Cómo va a ser, doctor? Sí, mira, las estadísticas se parecen a los bikinis, que te muestran algo, pero no te dicen todo.
Oye, ¿por qué? Válgame Dios. Cualquiera, si uno le pregunta, mira, ¿cuál es el país de los Estados Unidos donde nosotros tenemos mayor afluencia, los productos dominicanos, la fruta y los vegetales que vendemos? Es Miami. Miami es la capital turística de los Estados Unidos. Sí, por su condición geográfica, Entonces, parte del Caribe y todo eso. ¿quiénes más nos compran después de Puerto Rico? A Puerto Rico nosotros le vendemos una cantidad importante de productos, le vendemos a Nueva York y otra parte la vendemos a Utah. Y uno se pone a mirar y uno dice, bueno, por eso es que nosotros debemos siempre de valorar y manejar con cierta cautela lo que es las relaciones que nosotros tenemos con los Estados Unidos frente a cualquier otra economía. Porque tú, por ejemplo, te vas a China y te dice, bueno, China te da estas facilidades, te ayuda con esto y esto, pero cuando tú haces un redondeo general y ves que de los Estados Unidos entra el renglón más importante de nosotros, que son las remesas que la mandan de allá, cuando tú haces un bosquejo general de las ventajas que nosotros obtenemos de esas relaciones, pudieran superar cualquier otra. Así es, pero Marcelo, mira, y el público que se conecta con nosotros, hay que decir la importancia en esta crisis económica y sobre todo donde la amenaza de la producción de alimentos se ve atrincherada, las cooperativas agropecuarias. Y el pasado mes el presidente, un acto en el Centro Olímpico, incorporó 64 cooperativas agropecuarias, 64 de ese renglón que vienen a encontrar una integración, a nutrir unas 249 ya existentes. Sí. Es decir, esas cooperativas tienen el mandato sacrosanto de mantener, porque el dinero que está dentro ahí es un dinero que no sufre una alteración, porque la espiral económica, esa burbuja económica que dependemos de factores internacionales, ahí adentro entonces se mantiene estable. Entonces tienen consecuentemente que activar los mecanismos de producción. Qué bueno que se ha decidido fomentar el cooperativismo grandemente en la República Dominicana. El país necesita en este momento la solidaridad de todos los sectores. Así es. Y la verdad es que aunque nosotros aquí siempre vivimos en actividades políticas, uno no puede pedirle a la oposición que no haga su trabajo queriendo llegar al poder, pero una de las formas más idóneas de poder alcanzar ese deseo es aportando las mejores ideas, las más salomónicas, para que la persona vea que dentro de esa oposición que quiere llegar al poder hay capacidad para mejorar sustancialmente una economía que ha sido bastante golpeada, no solo por el COVID, sino por la guerra también. Así es. Miren, señores, nosotros lamentablemente hemos llegado al final de este espacio, no sin antes profesar esa gratitud de que nos sintonicen y que nos referencien ese aliento que nos llega, que es la bujía, el motor para nosotros hacer un programa como lo estamos haciendo. Así que felices de reencontrarnos otra vez y buen fin de semana, y será el próximo sábado cuando nos volvamos a encontrar aquí en su espacio Cooperativismo y Desarrollo. Hasta la próxima. Bye bye.